Grabación, pero ahí va. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Majo, todo tuyo. Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos a este nuevo ciclo de conversaciones en clave psicojurídica que hoy se denomina Adolescencia y Vulnerabilidad. Desde el área de formación de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, tenemos el agrado de participar con la comunidad en esta nueva misión de conversaciones en clave psicojurídica. En esta ocasión, el conversatorio versará en torno a la temática adolescencia y vulnerabilidad, particularidades físicas y de las subjetividades, incidencia de los factores de riesgo psicosocial. Y abordaremos temas tales como el bullying, el cuerpo y las subjetividades, anorexia y bulimia, consumos problemáticos, conductas autoagresivas. Para este tema que nos convoca, contamos con la valiosísima presencia nuevamente de docentes invitadas, especialistas en la temática, contando con el día de hoy con la doctora Mirta Moreschi, doctora María Florencia Díaz Galdeano y licenciada Elsa Coriat. Para dar una muy breve referencia de ellas, que son una eminencia y muy queridas por la casa, hablamos brevemente de la doctora Mirta Moreschi, médica pediatra, ex jefa del Servicio de Adolescencia en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP, la doctora María Florencia Díaz Galdeano, por la Universidad Católica de Salta, es abogada, auxiliar fiscal, especialista en ciencias penales, profesora en ciencias jurídicas, diplomada en justicia penal juvenil. Y nuestra querida Elsa Coriat, nuevamente presente con nosotros, siempre colaborando tan generosamente con su conocimiento y experiencia. Ella es psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, miembro fundador de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, FEPI, especialista en clínica de bebés y niños pequeños, autora de libros y decenas de textos publicados en revistas especializadas. Quien les habla, doctora María José Pérez, junto a Gabriel Letaiz, nuestro querido Gabriel, oficiaremos como moderadores de este espacio y bueno, abrimos el micrófono para nuestras queridas invitadas. Gracias, querida Majo. Es un gusto saludarlas nuevamente, queridas colegas, agradecerles la participación esta noche en este encuentro. Tal como estábamos comentando antes de iniciar la grabación, este encuentro está motivado por estudiar problemáticas de la infancia, problemáticas de la adolescencia, en particular aquellas problemáticas que están ligadas a la violencia, ¿no? A la violencia actual, a las prácticas en donde están involucrados los pasajes al actos, las prácticas de acting en población adolescente y digamos, las implicancias que tiene, ¿no? No solamente en esta cuestión de cuando hablamos de adolescencia, cuando hablamos de púberes, no solamente lo que tiene que ver con las cuestiones digamos, del cuerpo, sino también con aquellas cuestiones que tienen que ver con la subjetividad y cómo la subjetividad bordea o contornea todo lo que tiene que ver con cuestiones del cuerpo, digamos. Hoy es impensable que la atención de tanto de niños o adolescentes se pueda pensar solamente desde un solo campo disciplinar, ya sea desde la medicina o solo desde la psicología, sino que hay una confluencia entre las dos disciplinas, ¿no? Y como verán, la convocatoria de hoy es también a pensar en particular la temática de la vulnerabilidad, ¿no? Y nos parece importante poder diferenciar la vulnerabilidad de lo que es el riesgo, ¿sí? La vulnerabilidad nosotros la entendemos como esa exposición, como esa predisposición, ¿sí? En determinados momentos de la vida, en determinados momentos de la constitución de la subjetividad, en donde el sujeto está como más proclive a determinados tipos de situaciones, ¿sí? Estas situaciones, en particular, las que nos ocupan en la atención desde la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, son situaciones que tienen que ver con el ejercicio de la violencia, en donde toman
al adolescente en particular, ya sea como objeto de violencia o como autor de actos violentos, ¿no? Entonces tenemos esta, digamos, como esta tensión entre estos dos lugares, ¿no? Entre estar como víctima de una ofensa o como perpetrador. Y toda la cuestión social que frente a eso se desencadena. Por eso también nos pareció importante poder convocar a una representante del derecho, ¿sí? En este caso, contando con nuestra querida Flor, que nos va a acompañar también para poder, desde la disciplina del derecho, poder dar algún tipo de palabra en torno a esto, ¿no? Así que bueno, sin tanto más que decir, quiero comenzar en particular. Me gustaría darle inicialmente la palabra a Mirta para que nos comente, digamos, dentro de su experiencia en el servicio de adolescencia, ¿no? Durante todos estos años, ¿quién es el adolescente hoy, Mirta? Y después vamos a hacer esta pregunta, me siento Bonelli, de alguna manera. Le vamos a hacer una pregunta, digamos, tanto para Mirta como para Elsa y para Flor, digamos, ¿no? ¿Quién es el adolescente hoy? Así que bueno. Bueno, primero gracias por la invitación, Gabriel, es un gusto compartir con todas las profesionales. Y bueno, ¿quién es el adolescente hoy? Nosotros desde la concepción de las adolescencias hablamos, ¿no? Como que no es lo mismo, si bien el adolescente está atravesado ahora por las redes y hay una homogeneización en eso. Sabemos que no es igual un adolescente de Esquel, un adolescente de Buenos Aires, un adolescente de Salta. Entonces, el adolescente hoy sería tomado con su particularidad, donde vive, donde se desarrolla con una familia, entre sus pares y entre lo que la ciudad o el ambiente donde está le permite desarrollarse. No sé si a eso va tu pregunta o querés que especifique un poquitito más. No, está perfecto, está perfecto. Ahí tiraste ya la primera piedra, digamos, ¿no? En cuanto a pensar al adolescente hoy involucrado también en el tema de las redes, ¿no? Así que vamos ahora con Elsa a ver qué apreciación desde la práctica del psicoanálisis, ¿no? Desde la comprensión de la subjetividad, ¿qué podríamos decir del adolescente hoy, Elsa, de acuerdo a tu perspectiva? Yo lo primero que te dije es que yo no soy especialista en adolescentes, como siempre digo, soy especialista en niños pequeños. Sin embargo, hay un punto que de escuchar, sí, en el consultorio tengo algunos pacientes adolescentes, me parece que es el punto crítico en este momento, o por lo menos uno de los puntos críticos, pero muy en serio, que entonces de ese sí quería comentarlo, y tiene que ver con la incertidumbre en relación al género. Está bueno. La dificultad de los chicos, de muchos, no de todos, por supuesto, pero de una cantidad que en otro tiempo hubiera sido impensada, de no estar seguro conscientemente, es decir, explicitando que si es cuál es el género que le corresponde. Y bueno, pensaba, digo, supongo que, no sé hasta dónde es conocido, que Freud llamaba a la pubertad, al pasaje por la pubertad y el comienzo de la adolescencia como el segundo despertar sexual. Entonces, ¿cuál es el primero? El primero lo ubicaba Freud en el tiempo del complejo de Edipo, cuando el objeto es la mamá, hasta que pasa a estar reprimida y será cualquier otra mujer menos la mamá para el varón y bueno, cualquier otro hombre menos
menos el papá o los hermanos para las niñas. Y el tiempo de la adolescencia es el tiempo de elección de objeto. La elección de objeto, es decir, de qué género voy a buscarme el partener, de qué género soy yo. Ahora, ¿cómo de elección de objeto? Y en esto a mí me viene bien, por lo menos para pensarlo, todo lo que pensé en relación a los recién nacidos y cómo se empieza a armar el psiquismo. Porque algo que casi parece mentira, pero que es así nomás, es que los bebés humanos nacen sin saber en absoluto lo que quieren, es decir, no tienen un objeto. Que no tienen un objeto, ¿a qué me refiero? Un potrillito, cualquier otro mamífero, a las muy pocas horas de nacido va el cachorrito o el potrillito o lo que sea, va y se acerca a la teta de su mamá. Es decir, él tiene una conducta heredada, ya es su instinto, ya tiene un saber que viene de ese lado. Y el bebé humano, si no le ponen la teta en la boca, sobre la cual aplica de entrada su reflejo de succión, se queda sin nada. Y ahí es lo primero, ¿no? Es decir, es en el sentido de que es el primer objeto en función del cual después se arman un montón de cosas a lo largo de toda esta historia. Pero lo que quiero decir es que el objeto se va construyendo justamente en esa historia, en función de las experiencias que ha tenido. Correcto. Y ahí, si el primer objeto es la mamá, cosa que nos pasa a todos, seamos del género que seamos, en la medida en que tanto hombres como mujeres hemos sido cachorritos humanos que se alimentaron de su mamá, ahí justamente algo que es fundamental es la prohibición edípica. Es decir, con cualquiera menos con la mamá, para más adelante. Y eso tiene que estar impuesto por ley. Ahora, actualmente están desconcertados los adolescentes porque han pasado una infancia con padres desconcertados, que temen ponerles límites. Una vez, esto ya fue el colmo, ¿no? Pero de alguna vez, digo, con una paciente que me pasó una entrevista, una consulta suelta que hubo por ahí, una mamá con una nena de 2 años y medio que no hablaba. Consulta por eso. Bueno, hablamos, le pregunto a qué jugaba con la nena. Bueno, yo mucho no juego. Le digo, pero, por ejemplo, ¿tiene una muñeca la nena? ¿Una muñeca? No, me dice la mamá. No le compré una muñeca, porque eso sería forzarla. Le preguntaba si jugaba la mamá con la nena. No, porque eso sería como forzarla a que ella a que tiene que ser mamá. Y eso no está bien. No sé. La nena tenía que decidir, vaya uno a saber de dónde, cómo se ubicaba ella en relación a la sexualidad. Claro. Recién cuando decías, cuando recién se comentaba suicidio acá, ¿no? Y sí, de la noche a la mañana la pareja de un paciente mío ya se habían separado, ¿no? Pero se suicidó una muchachita de 15 a 16 años
de un barrio del Gran Buenos Aires que no es de los más precarios, tampoco de los más lujosos, ¿no? Pero un barrio humilde, pero no para nada precario. Y me dejó con, es decir, de todas las cosas que cuenta el paciente, no solo de la problemática que trae él, sino de lo que habla de sus compañeros y de las cosas que pasan entre los chicos. Esto, ¿no? Sentía incertidumbre. No era por una cuestión de incertidumbre en relación al género que se suicidó esta chica. Elsa, a mí me gustaría, digamos, ahí vamos a ir como Sí, capturando algunos significantes que ustedes mismas van produciendo, ¿no? Algo que queda ahí resonando, o al menos a mí, es esto de la inconsistencia, que lo vamos a retomar ahora en unos minutos más, digamos, en cuanto al tema de la inconsistencia, tanto en las elecciones de objeto, como también la inconsistencia en las funciones paternas, digamos, ¿no? Eso lo vemos después en los efectos que aparecen con posterioridad. Ahí le vamos a dar pie a Flor como abogada para que ella nos cuente un poquito desde su experiencia, digamos, cuáles son por ahí las problemáticas más frecuentes que pueden llegar a conocimiento del ámbito de la justicia juvenil, Flor. no se escucha. ¿Flor o no? A ver. Está Perdón, muteada. perdón. Sí. Ah, ahí está. Dale. Escuchaba lo que hablaban las doctoras y pensaba en lo importante que es nutrirse de otras ciencias, de otras profesiones, de otras especialidades, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes. Porque nosotros tenemos en el derecho penal como que la rama de la justicia penal juvenil es totalmente distinta a la justicia o al derecho penal de adultos. Es un mundo aparte y realmente se estudia y se trabaja mucho, desde la Fiscalía trabajamos mucho con especialistas, médicos, con psicólogos forenses y demás, porque por este trato diferenciado, ¿no? Que necesitamos tener y que los abogados no solemos tenerlo, nos cuesta un montón. Y porque el derecho penal es punitivo, es invasivo, es restricción de derechos. Y muchas veces cuando tenemos adolescentes y niños tanto que participan en el proceso penal como imputados o que participen como víctimas, tenemos un montón de parámetros distintos al que tenemos que tener en el derecho penal de adultos. Y entonces siempre decimos que la justicia penal juvenil es resocializadora, restaurativa, buscamos desincriminar, desjudicializar, y a veces yo noto que el común denominador de la gente dice, no, tenemos que bajar la edad de inimputabilidad. No, los chicos que nos roban en la calle, desde los 13 años hay que bajar la edad de inimputabilidad. Y es un discurso falso, porque ya están dadas las estadísticas que menos del 5% del índice criminal son delitos cometidos por chicos menores de 16 años. Entonces, si nosotros escuchamos el discurso político o lo que sea, sobre que hay que mandarlos a los chicos a las cárceles, a los adolescentes a las cárceles, desde más chico todavía, es porque realmente ellos no tienen esta perspectiva que seguramente ustedes la explican mejor que yo sobre la niñez y adolescencia. Entonces, cuando la doctora Elsa decía cómo se construye el psiquismo, tanto cuando llega una niña, el caso bueno, nosotros en la Fiscalía vemos homicidios, que tuvimos casos de homicidios cometidos por menores de edad, incluso menores de 16 años. Entonces, uno dice, bueno, sí, esta persona mató a una persona, ¿no es cierto? Cometió el delito más grave previsto en el Código Penal.
Y ese chico, ¿cómo llegó a eso? Esto que decía Elsa sobre el objeto se va construyendo en función de esa historia, ¿no es cierto? Uno empieza a indagar y empieza a tratar de comprender que el derecho no trata de comprender por qué lo hizo, simplemente si cometió el hecho se aplica una sanción, pero en esto de los chicos es como que va más allá del derecho objetivo, es decir, cometió un delito, una sanción. Igualmente que cuando tenemos el caso, por ejemplo, tenemos los dos extremos nosotros, tenemos el menor imputado, que menor de 16 años es inimputable, pero también tenemos los niños víctimas. Los niños víctimas, y hay que analizar, porque si analizamos los delitos de violencia sexual o contra la integridad sexual, bueno, de imputados menores y víctimas también menores, es como que ahí se pone en contraposición los derechos de ambos lados están muy en ponderación, digamos, pero por ejemplo nosotros que vemos las víctimas de los suicidios y esto de las vulnerabilidades que decía Gabriel, estas vulnerabilidades que se detectan después de que la niña, nosotros vemos solo mujeres, después de que la niña se suicidó. Tenemos casos de nenas y muy reciente, nenas de 12 años que se llegan a suicidar y uno cuando ve el ámbito familiar y ve un grupo familiar pareciera estable, padre y madre trabajador, profesionales, capaz que los padres separados, pero la niña iba al colegio, iba a danza, y uno lo ve así a simple vista, parece todo normal. Incluso los padres lo manifiestan como si fuera todo normal. Y bueno, y después de un montón de indagaciones y pruebas e investigación que hace la Fiscalía, no para determinar el motivo del suicidio, pero llega sin querer a esto a saber las situaciones por las que estaba pasando la niña que nadie las detectó. Y creo que no es responsable en este caso el padre, solamente la madre. Creo que hay una responsabilidad colectiva, responsabilidad del grupo familiar primario, del colegio, de los grupos sociales y de la sociedad en general. Entonces, esto de las vulnerabilidades y también de las autolesiones me parece que van muy de la mano y bueno, en el caso que nosotros vemos ya es como llegamos tarde para detectarlo. También nos suele pasar mucho que sucede un hecho, un suicidio de un adolescente, y todos los colegios salen de golpe acá en Salta a dar charlas y demás. Ahora vamos a continuar con eso, me parece que es un tema muy, muy importante, y lo que vos estás planteando, que vamos a tomar así como tomamos dijimos estos significantes sueltos, ¿no? Vamos a tomar de lo que vos decís el tema de la mirada especializada, ¿no? El tema de la singularidad en lo que hace al estudio y al abordaje, en particular, de la población adolescente, ¿no? En tal caso, ahora volvemos ahí con Mirta, para que nos comentes, Mirta, respecto, digamos, de qué cuestiones en la práctica, digamos, en el servicio de adolescencia en particular, que es donde un poco es como ese muestrario en donde es un muestrario como bastante más objetivo en lo que hace a la población beneficiaria, ¿no? De adolescentes, digamos, donde llegan de todos los extractos sociales y con multiplicidad de motivos de consulta y demás. ¿Qué cuestiones vos, en tu especialidad como médica de adolescentes, y teniendo en cuenta el tema de la vulnerabilidad y las cuestiones sociales que atraviesan a la adolescencia, te parecieron como más impactantes, ¿no? Dentro de la práctica? Bueno, tomando las palabras de Florencia,
esto del suicidio es muy importante. Fue muy importante en una época en nuestro centro especializado de salud integral del adolescente, porque en un momento en Esquel hubo muchos suicidios de adolescentes, como para tener una estadística, cuando en el país era de un 16 por 100.000, Esquel tenía un 40 por 100.000, que es un dato que está extrapolado porque en realidad no llegamos a 100.000 habitantes, pero fue muy importante y es algo a lo que nuestra institución se dedicó mucho. Hicimos un trabajo interdisciplinario e intersectorial de prevención y de posvención, porque este aumento tan significativo nos preocupó. Se dio más que nada en grupos, por esto del contagio, entre comillas, la imitación, sobre todo un grupo que era el grupo de los skaters de acá, de los que hacían skate, y otro grupo que era un grupo de amigos, donde hubo 3 suicidios en uno y 3 en otro. Entonces llamamos, se los resumo porque si no es muy largo, hicimos un trabajo con educación. Desde el servicio atendíamos a los amigos de la víctima, desde educación daban talleres de prevención en las aulas de los amigos de la víctima de suicidio. Hicimos un abordaje familiar, también intervenía la fiscalía, que lo que queríamos es que si había un caso que llegaba de suicidio adolescente, nos avisen y para actuar rápidamente. Y en realidad este trabajo está publicado en las guías de Nación sobre suicidio, que hicieron una recopilación de diferentes lugares del país donde se trabajó. Y tuvo buenos resultados. Pero me parece importante destacar esto: un 31 de diciembre que se suicidó un chico de 20 años, que la fiscalía lo supo, estamos todos dispersos, ¿no? Por las fiestas, por las vacaciones, etcétera, etcétera. A los 15 días se nos escapó y se suicidó la novia. Eso fue como realmente una piedra en todo este trabajo, pero bueno, realmente fue de alguna manera, tuvo un impacto porque disminuyó el porcentaje, ¿no? El porcentaje alto que tuvimos. Y bueno, se sigue trabajando de esa manera. Mirta, ¿vos qué crees Sí. que pudo haber, de alguna manera, digamos, cuál habrá sido el papel que ocupó el trabajo articulado entre las instituciones para la disminución, ¿no? en los hechos de suicidio de adolescentes? ¿Cuál sería la vinculación que encontrás entre el trabajo articulado y el evento? Esto de poder visualizar los grupos donde se repite el episodio de suicidio y poder hacer un abordaje individual, familiar y de prevención, porque educación lo tomó con el equipo técnico donde hay psicólogos. Entonces los psicólogos abordaron las aulas donde estaban los compañeros del chico que se había suicidado. Creo que fue más que nada un trabajo de los psicólogos, ¿no? Yo estaba de coordinadora, pero el trabajo principal fue el abordaje psicológico. Bueno, pero fíjate ahí qué importante, porque yo creo que en esto funcionaste vos en relación al servicio como articuladora, ¿no? Digamos, porque solamente el trabajo, digamos, de una sola disciplina en una problemática tan compleja, no sería factible en cuanto a lo que uno esperaría como resultados, digamos. Sí, Hubo sí, como la implicancia de otras áreas, ¿no? Perdón, Gaby. Sí, dale, Flor. Quería hacerle una pregunta a Mirta. Mirta, y el centro, ¿cómo me mencionaste que se llama este centro de atención de los adolescentes? Acá en Chubut, en todas las ciudades importantes, hay un CESIA, que
la sigla significa Centro Especializado en Salud Integral del Adolescente, que está formado por equipos interdisciplinarios. Hay médicos, psicólogos, psicopedagogos, trabajador social, talleristas, etcétera. Depende de cada lugar cómo esté compuesto, ¿no? Pero el equipo básico es un médico, una médica clínica, ginecólogo, trabajador social, psicólogos, psicopedagogos. Me parece espectacular, eso no tenemos en Salta, no existe nada ni parecido, y la verdad que si bien nosotros cuando nos ocurren casos de este tipo, intervenimos con el área del Gabinete de Medicina Legal y Psicología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, pero no es algo de ese estilo que me parece la verdad muy interesante para poder intentar promover algo de ese tipo. En Salta no tenemos. Y la verdad que es interesante porque en general el adolescente no le gusta ir a la sala de espera del pediatra ni a la sala de espera del adulto. Entonces tener un lugar específico donde se aborden diferentes aspectos de su salud, los convoca, se apropian del lugar. También en algún momento dábamos talleres, eso los atraía, como taller de cine, taller de plástica. Taller de teatro, de yoga. Eso fue difícil sostener porque era gente ad honorem, que bueno, que entraba y salía cuando encontraba otro trabajo, dejaba de darlo, no tenía mucha continuidad, pero realmente convocaba a los chicos. Y bueno, después traían a sus amigos y fue creciendo a lo largo de los años, ¿no? No fue fácil porque la dirección en principio se negó bastante a apoyarnos. ¿Y tienen apoyo por parte de la salud pública o es todo? Sí. Yo empecé por los años, por el 90, a armar primero un consultorio diferenciado para la atención de adolescentes, después nos dieron una casita, después una más grande y se armó el centro. Y bueno, y también está en Madrid, Trelew, Comodoro. Y sí, ahora es parte del área externa y existe y está consolidado. O sea, esto es la importancia, colegas, de las políticas públicas, digamos, ¿no? En donde es sumamente vital contar con políticas públicas que trabajen con diagnósticos certeros, ¿no? A partir de la evidencia, tal como han ido mencionando ustedes. A mí me gustaría volver, aparte de la experiencia esta riquísima que nos cuentan Mirta, Flor y Elsa, volver con Elsa en el tema de la consistencia, porque me parece que si hay algo que hoy de alguna manera está como atravesando todas digamos, atraviesa primordialmente al sujeto, ¿no? Pero atraviesa también a la familia, atraviesa también a las instituciones, ¿no? El tema de lo inconsistente. No sé si vos, Elsa, quisieras por ahí aportar algún tipo de reflexión en torno a esto de la inconsistencia, ¿no? Que uno lo podría pensar hoy en este tambaleo que ya viene desde hace un tiempo en cuanto a la función simbólica, ¿no? Esa función ordenadora que tiene que ver con la función paterna, ¿no? Sí, que tiene que ver con la función paterna y también tiene que ver con la manera de ejercer la función materna, ¿no? Es decir, si se le da o no se le da lugar al padre. Ajá. Algo que es cierto es que es muy difícil para un padre entrar como padre subjetivamente en relación al hijo si la madre no le da lugar. Uh-huh. Y en algún trabajo ya de hace un tiempo, pero yo decía, los hombres están intimidados. Y creo que sí. En parte cada vez más, ¿no? Porque, bueno, en relación a los hijos hay un punto donde también las madres están intimidadas. Es decir, no se les dice que no a los chicos. Hay casi campañas para que no se les diga que no, cuando el no, es decir, justamente, bueno,
justamente psicólogos forenses, es decir, de los que están en toda la justicia, deberían saber que el no, la prohibición es la base de la ley, y es la base de la incorporación de la ley en los chicos. Entonces, bueno, no se trata de decir no es arbitrarios, pero hay cosas que a un nene hay que decirle que eso no se puede. No inventar métodos simplemente para distraerlo y que no se dé cuenta que uno está impidiendo que haga ciertas cosas. Elsa, fíjate que al respecto, hace unos días escuchaba una conferencia de un psicoanalista, que seguro lo conoces, a Jorge Chamorro, ¿no? Sí. Claro, y donde Jorge planteaba acerca de los actos perversos de los niños respecto de las madres, ¿no? Pero él decía claramente, ¿no? No se tratan de estructuras perversas, ¿no? Entonces, tomaba, digamos, la concepción freudiana del perverso polimorfo, ¿no? En cuanto a este niño que obtiene placer y de alguna manera es un demandante por naturaleza, ¿no? Frente a un otro que obviamente tiene que hacer algún lugar a eso, ¿no? Y decía, ¿cómo entran en tambaleo, de alguna manera, ¿no? Las madres, frente a esa demanda permanente por parte de estos niños, decía que buscaban satisfacción inmediata frente a la oferta de objetos, ¿no? que hay hoy. Entonces, digamos, uno puede pensar también eso, cómo después en la adolescencia toma como otra resonancia, ¿no? En torno a esas cuestiones o a estos que vos planteás como límites, que son límites constitutivos, ¿entienden? De la constitución de la subjetividad, pero que no se juegan en esos momentos, ¿no? Sí, sí, y hay ciertas cuestiones para las que hay un tiempo en las que ahí incorporar la ley es sencillo. Si pasa mucho tiempo, es mucho más complicado. Por ejemplo, hay un punto que, en eso tengo experiencia de casi a cada rato. Lo difícil que es sacar a un nene de 3, 4 años de la cama es dificilísimo si se lo dejó entrar. Digo, realmente, sacarlo de la pieza de los padres antes del año, en realidad, no sé, alrededor de los 6 meses, esto puede ser muy variable, ¿no? Pero eso es terriblemente más sencillo. Ahora, hay padres o madres, o padres también, que no pueden, pobrecito, dejarlo solo en la habitación, como si el nene o el bebé incluso no pudiera gritar, no pudiera, si le pasara algo. Y bueno, es un tiempo muy raro. Yo digo, es como que si hubiera disuelto el instinto materno, es decir, lo que se le llamaba instinto materno. Yo creo que todavía cuando una de las primeras veces que me invitaste a una jornada, todavía era el tiempo, hace ya unos cuantos años, todavía era el tiempo en que yo muchas veces decía, lo que siempre se llamó instinto materno, en realidad no es instinto, es un saber inconsciente porque los humanos no funcionamos igual que los demás mamíferos. Es distinto, y es cierto que es distinto. Ahora, hoy digo, no importa cómo lo llamemos, ojalá volviera ese instinto materno, ese respeto por el saber de la mamá del bebé. Pero ahora, bueno, ya no hay más consultas a las madres, no hay más consultas a las abuelas, a las vecinas, se lee en internet y en internet las cosas que dicen son anónimas, ¿no? Son anónimas y son completamente arbitrarias, por decir una palabra elegante, ¿no? Pero fantasiosas, es decir,
las normas que se dan de puericultura en internet son iatrogénicas. Y hay Perdón, sí. perdón, Elsa, sí, yo veo esto que mencionas sobre el tema de los límites, que sí que es verdad que los padres modernos, por decirlo de alguna manera, creen que en la independencia y en la madurez de los niños. Entonces creen que ellos tienen que hacer todo por sí solos. Pero yo creo que hay etapas y edades, ¿no es cierto?, para que los niños se vayan independizando y tomando, eso me lo explicarás vos mejor que yo. Pero, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que veo en la justicia? El juez de menores, la justicia, en realidad el equipo interdisciplinario, desde el trabajador social que hace el abordaje del chico, el psicólogo que es una persona que ya entró al ámbito de la justicia, por lo tanto, algo hizo mal, digamos, ¿no?, entre comillas, para que esté judicializado, hubo algunas conductas previas que lo llevaron a eso. Pero ¿qué es lo que se quiere hacer en la justicia penal juvenil? Quiere que ese adolescente se involucre en el hecho, se responsabilice, y para que él tenga involucrarse, responsabilizarse, necesita conocer límites. El juez de menores no es que le dice, no, bueno, vos cometiste este delito, pero no va a haber cárcel para vos, anda un tiempo al psicólogo y te doy la libertad. No, al contrario, lo que se busca a través de estas medidas socioeducativas es que el chico se responsabilice, que sepa esto sí, esto no. Y este límite que vos mencionás, que desde chicos, desde la niñez y desde muy chico hay personas que se los tienen que ir fijando. Bueno, hubo límites que nadie se lo fijó, que nadie le dijo esto sí o esto no, o hasta acá llegamos. No hubo contención familiar, social en esa persona para que llegue a eso. Y también el tema de los roles que mencionabas, Elsa, el rol paterno y el rol materno, también forma parte de nuestra sociedad machista. Esto de que las mujeres también somos machistas porque no le damos el lugar al hombre, porque las mujeres somos las que estamos a cargo del cuidado de los niños, somos las sensibles, las que tenemos las aptitudes para cuidarlo, en cambio los hombres son los más duros, los proveedores de la casa y demás, y nosotras mismas los corremos a ellos de ese rol paterno. Bueno, creo que todas y todos nosotros los que trabajamos en este ámbito de los adolescentes, vemos la ausencia del rol paterno como una característica, como algo que falta y algo negativo. Nunca la ausencia del rol paterno va a ser algo positivo. Claro. Eso te quería decir. Qué interesante y qué rápido se pasa el tiempo cuando las conversaciones se tornan tan interesantes. ¿Se me escucha bien? Porque no sé si tengo buena conexión. Perfecto. Bien. Pensaba, bueno, en todo lo que vienen conversando y estoy atentamente porque trabajo con vulnerabilidades, con adolescencias. Me encantó el planteo inicial de adolescencias, infancias, juventudes en plural y cada vez más complejas. Y pensaba si hay alguna relación entre esta falta de límites, esta dificultad para poner los límites que observamos cada vez más, y la mayor tendencia que se observa en estos pasajes al acto, el no poder frenar, no poder parar, no sé cómo lo verán en otros lugares, pero aquí en San Luis es muy llamativo el incremento considerable de las conductas autolesivas, no poder frenar y no poder tolerar el dolor, que muchas veces me corto para localizarlo en un lugar. La alta incidencia de este tipo de conductas en adolescentes, no tener quizás, no sé, lo pregunto, ese sostén, ese holding necesario o esa contención necesaria para poder, digamos, contener tanto dolor y tanta tristeza que necesitan ubicarlo en algún lugar, ¿no? Ese pasaje al acto, ¿no? Entonces, bueno, un poco seguir pensando, estamos cerca del horario de cierre, pero
seguir pensando esas cuestiones y cómo podemos trabajar en la prevención, el trabajo con los adolescentes y las adolescentes de nuestras épocas, que son muy diferentes a las de generaciones anteriores. Tal cual. Y hay un tema que ni siquiera lo nombramos, que es la droga. Uy, los consumos problemáticos. Digo, Sí. dejémoslo para otra vez, pero para un seminario completo. Además está en expansión. Sí. De hecho, Sí. vamos a plantear, perdón, Mirta, ibas a decir algo. No, estoy de acuerdo que hay un montón de temas que no podemos lograr tocar en 40 minutos. Me interesó mucho cuando empezó a hablar Elsa con respecto a esto me parece que cabe en una charla completa del adolescente desorientado, con esta desorientación de no poder definir el género. A mí me interesa, me interesa la opinión de los psicólogos, ¿no? Es una duda que tengo como médica de púberes y adolescentes, donde, bueno, ahora la pregunta en el consultorio cuando hablamos de sexualidad siempre es, bueno, ¿quién te gusta? O para hablar de anticoncepción, los chicos, las chicas, los dos, y antes no se daba esto, ¿no? Pero esta desorientación o esto de permitirle todo, o como se planteó recién, que la mamá le había comprado juguetes de varones y no de nena para no perfilar un género. Me parece que a mí es algo que me inquieta, más allá de que no tengo ningún tipo de prejuicio con respecto a esto, pero sí me pregunto si esta manera de abrir todo, donde en la pubertad es un momento de decisión, y en general en la pubertad la chica es muy amiga de la chica y puede confundir la amistad con el enamoramiento, etcétera, etcétera, pero me parece que me gustaría que indagar sobre eso y aclarármelo, ¿no? Y quizás en un conversatorio como este lo podríamos hacer, ¿no? No sé si entraría. Seguir por ahí. Tomamos el desafío, de alguna manera, lo que habíamos venido conversando, bueno, con Mirta. Majo es miembro de la comisión directiva de la asociación y bueno, y con Elsa sabemos que siempre contamos con ella, pero bueno, la idea justamente es la de poder formar o conformar algún seminario que pudiéramos trabajar de manera interdisciplinaria sobre la temática de adolescencia, ¿no? Uh-huh. Con estas perspectivas. Y un poco el marco nos lo puede dar Diagnosis, porque Diagnosis, que es el departamento pericial de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, también tiene un área clínica. Entonces, eso nos da como, digamos, de alguna manera, como la flexibilidad de no tener que, de alguna manera, encarar esto solamente desde una perspectiva forense, sino también poder pensar esto que como inquietudes que traían tanto Elsa como Mirta, son cuestiones que se dan en la práctica clínica y hoy lo vemos con mucha frecuencia en el consultorio, ¿no? En particular en esta, como decía Elsa, en esta inconsistencia, ¿no? Pero que hay que poder diferenciar la inconsistencia subjetiva, ¿no? De la demanda del otro, digamos, ¿no? Ahora, cuando la demanda del otro se transforma como una cuestión, por decir, de una política que establece algo que se pretende como uniformizar las cuestiones de la subjetividad, y bueno, ahí entramos en algunos, en algunos apuros, me parece, ¿no? Entonces creo que es algo bastante importante y muy interesante para nuestras prácticas que lo podamos profundizar. Así vamos a tomar el desafío. Sí, hay que retomar el tema de consumos problemáticos. Yo he trabajado mucho en este tema, en la licencia, Bueno, y no solo con las áreas, sustancias, sino también de no sustancias, y pensaba en lo que decía de las inconsistencias, Elsa,
y se me vino a la mente Bauman, la liquidez y la sociedad líquida, y los consumos problemáticos, la necesidad de aferrarse a algo sólido ante muchas veces esta liquidez en los vínculos, ¿no? Necesitamos cada vez más de vínculos sólidos y estables, decía este gran filósofo. Entonces, pensarlo también desde ahí, ¿no? Desde a veces ese vacío que no, digamos, Sí. no se sabe cómo llenar, llena con lo más tangible, lo más sólido, y ahora no tanto porque están las nuevas tecnologías, ¿no? Que son totalmente adictivas, pero es lo que más a mano y más puedo tocar, ¿no? Ante esta liquidez y esta incomunicación, que pareciera que estamos cada vez más conectados, pero estamos cada vez más solos. Así que bueno, estamos picando. Vamos a habilitar 5 minutitos, que serían los últimos, para los colegas que están acompañando esta clase. Así que para quienes por ahí deseen hacer algún tipo de reflexión o de consulta, les pedimos por ahí un poquito que sean acotadas para que podamos, se pueda dar lugar a que todos puedan hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Así que abrimos el canal de interacción. De a uno para que... Vamos, Marcela, que allá en Uruguay no parabas de hablar, ¿eh? Activa el micrófono, Marcela. O pueden habilitar el... Buenas noches. En realidad para mí está todo muy, muy lindo, muy bien explicado. Sí quisiera retomar el tema del consumo problemático, porque es una realidad que tenemos hoy en día y que está muy complicada en la adolescencia. Cada vez más chiquitos, ya no solo adolescentes, sino un poco menos. Y sobre todo en este lugar, aquí de este lado del charco, soy de Uruguay. Y bueno, y después agradecerle a todos porque la verdad que está muy, muy claro lo que explicaron y no sé, en este momento no me surge una pregunta así, sino tratar ese tema y el tema del bullying que también quedó, creo, pendiente para otra. Correcto, correcto. Vamos a ir, hoy un poquito, cuando hicimos el flyer, fue como hacer un sancochado, digamos, de diferentes problemáticas que hoy vemos como con cierta insistencia dentro de las prácticas, ¿no? Pero bueno, con la idea de que obviamente después podamos hacer como algo más específico y en donde podamos abordar estas diferentes situaciones. Así que sí, lo vamos a ir pensando para el segundo cuatrimestre, Marce. Vamos tomando notas. Sí, sí, claro, claro que sí. A ver, no sé si alguien más, ahí tenemos a Silvana. Silvana es trabajadora social y es de, los mando al frente, ella es de Comodoro Rivadavia y está en el Ministerio Público Fiscal. Sil, ¿nos escuchás? O te dije que le cambié la provincia, no. Silvana, estás en Santa Cruz, Silvana, sacame del apuro, por favor, en Santa Cruz. Sí, hola, buenas noches a todas y a todos. Estoy en Río Gallegos. Río Gallegos. Formo parte del CAP, Centro de Asistencia a la Víctima. Y bueno, creo que todos los días también trabajamos con estas problemáticas cuando hablaban del tema por ahí, ¿no? Desde todo en conjunto. Digo, voy a tratar de ser un poco clara, pero digo, en este tema de un poco, ¿no? De la ausencia paterna, ¿no? Del rol paterno, cómo se identifica diariamente esta postura de alguna manera también machista. ¿Qué pasa cuando ese padre rompe el vínculo familiar y el punto, digamos, el talón de Aquiles es la cuota alimentaria, ¿no? Entonces, una vez que se habilita la demanda por alimentos, automáticamente, si habían situaciones de violencias previas, se refuerzan, y si no, directamente es el desaparecer completamente, en el mejor de los casos, y en otros casos es generar situaciones de mayor hostilidad. Los niños, niñas y adolescentes se quedan en el medio de una batalla que es campal, psicológica, material, en donde no encuentran ningún punto de
de apoyo, ¿no? En referentes, en madres que por ahí están completamente, no, digamos, completamente aisladas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con situaciones en las que se repiten patrones, ¿no? Del círculo de la violencia, la despersonificación de las mujeres, la falta del rol, la baja autoestima, y además el aislamiento compulsivo y social, desde lo familiar, desde lo económico, incluso desde lo personal, ¿no? Entonces nos encontramos por ahí con mujeres que la alerta, más allá de haber podido hacer la separación, de estar llevando adelante la vida cotidiana sin la cuota alimentaria, sin el vínculo de la familia paterna, sin nada, y toparse quizás con preadolescentes que repiten comportamientos violentos, ¿no? Pegó un golpe en la mesa, me levanta la voz, yo no sé qué hacer y es más alto que yo, ¿no? Ya incorporando ese miedo a ese hijo adolescente que no sé cómo ponerle límites y que comienzo a tener miedo, ¿no? Esto que cuando me grita, cuando empujó una silla, ¿no? Esta cuestión de la violencia material que no se termina tampoco de incorporar como diciendo, no está bien que golpee la mesa, no está bien que pegue un portazo, no está bien que rompa una hoja porque le fue mal en la escuela, ¿no? Y por otro lado, digo también, en esto que justo hoy hablaban también de la problemática del consumo problemático de sustancias, cómo esa problemática que se detecta quizás en la adolescencia, preadolescencia, y que se agotan las instancias de acompañamiento, en el joven adulto o en el adulto incluso, no hay tampoco redes de contención ni institucionales y también, ¿no? los grises que por ahí tiene en la implementación el tema de la salud mental, de la ley de salud mental, en donde se agotan las instancias. Y por ejemplo, la semana pasada o esta semana estuvimos atendiendo a una madre de un joven creo que tenía 22, 23 años, que ella optó, hay una restricción de acercamiento, ella optó pagar una pensión ayudada por una de sus hermanas, pero sin tener contacto, solamente con el dueño del alojamiento, porque no puede tener contacto con su hijo, porque su hijo cuando está bajo los efectos de la droga, le ha robado cosas, le ha golpeado, la ha amenazado. Sí. Digo, y se agotan todas las instancias institucionales que se detectaron en la preadolescencia, pero continúa, ¿no? Y cómo el consumo de drogas acompañado con la violencia se genera todo un circuito que no hay forma de contener, ¿no? Ni a las víctimas. Ana, querida, estamos en hora y se nos va a cortar la sesión. Perdón. Pero no, está bueno todo ese optimismo que nos tirás. Vamos a retomar y desde ya que vamos a continuar. Yo les recuerdo a los colegas que están cursando el curso de la entrevista victimológica que la próxima semana tenemos la última clase, así que nos vamos a ver el próximo jueves. Les agradecemos enormemente a cada una de nuestras docentes invitadas en el día de hoy, tanto la disponibilidad y la generosidad que siempre tienen para con nosotros. Un gran cariño para Mirta, para Elsa y para Flor, que nos acompañaron y ha sido bastante productiva esta puesta en conversación. Majo, cerramos con vos. Agradecerles enormemente la generosidad, la humildad que tienen los grandes de compartir sus conocimientos y bueno, esperemos pronto volver a encontrarnos en este y otros conversatorios. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Así es. Muchas gracias, un gusto. Un gusto. Que esté muy bien. El gusto es nuestro. Hasta luego. Listo. A ver cómo salgo.